Pastor Perafán fue el líder del cartel de Bogotá durante un tiempo y también se posicionó como uno de los capos más poderosos del país al tener una fortuna que llegó a rivalizar con la de Pacho Herrera o los hermanos Rodríguez Orejuela. En este video te cuento toda su historia y cómo fue su caída. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Justo Pastor Perafán, alias El Panadero, nació el 11 de diciembre de 1946 en el municipio de Rosas, Cauca. Él al crecer se trasladó a Popayán, donde se graduó de bachiller, siendo allí ayudado por dos señores de apellidos Serralde, propietarios de una panadería, donde logró aprender el oficio desempeñándose en eso durante un tiempo. Tras varios años de diferentes problemas económicos, tomó la decisión de ingresar al ejército, ya que su empleo como panadero no lograba cubrir sus gastos. En 1968 se integró a la rama de suboficiales y llegó a obtener el rango de sargento viceprimero, hasta que 11 años después de estar en la institución armada se retiró, porque de igual manera que su antigua profesión ganaba lo justo para sobrevivir. Ya con 33 años, Perafán se encontraba en la calle de nuevo sin saber qué camino tomar luego de abandonar el ejército. Así que primero decidió montar un negocio de compraventa de inmuebles y vehículos. Pero después de reencontrarse a un viejo conocido que se dedicaba al contrabando de licores, incursionó en el contrabando de este, aprovechando sus contactos con algunos miembros corruptos de las Fuerzas Armadas. El negociar con whisky adulterado le dio el dinero base para incursionar en el narcotráfico. En 1982 la Interpol le detuvo en Narganá, Panamá, por traficar 1.059 libras de cocaína, aunque él salió libre de este caso tras pagar una cuantiosa suma de dinero. Unos años después, en 1990, a Pastor le descubrieron unos sembradíos de marihuana en Caloto, Cauca, pero esta droga contenía una alta concentración de cannabis, generando que fuera más costosa y apetecía en el comercio internacional, aunque por esto el hombre no tuvo represalias. Para 1993, Perafán tenía en sus arcas grandes sumas de dinero por el tráfico de estupefacientes. A él le gustaba codearse con personajes de la farándula, élite empresarial y la política colombiana. Esto se vio cuando en el 94, cuando la selección de fútbol colombiana le ganó a Argentina en el famoso 5-0, celebró una fastuosa fiesta por la victoria, junto a los jugadores y prominentes figuras nacionales del país. Lógicamente todos los involucrados afirmaron no saber que la jerga la había pagado el estrafalario Justo Perafán, para así no tener ningún nexo con el narco. Pero era un secreto a voces de que nuestro protagonista tenía amistades con estos personajes. Era bien sabido además que él financiaba las reinas de belleza para el certamen de Cartagena, entregaba generosos aportes a campañas políticas y patrocinaba a varios periodistas que, a cambio, lo fotografiaban y le sacaban notas en revistas y periódicos que le alababan como un próspero hombre de negocios. La organización de Perafán contaba con un ala militar o de seguridad, que estaba compuesta por ex suboficiales del ejército que velaban por él, ya que Pastor contaba con complejas actividades del tráfico, que eran camufladas con sus títulos de empresario. Todo esto era bajo un conglomerado de empresas fachada en Bogotá y en el Cauca, teniendo diferentes empresas bajo su nombre en diferentes sectores como el turismo, la exportación de café y las industrias de construcción y la siderurgia. De hecho, en el 94 el panadero fue condecorado por el Congreso colombiano como reconocimiento a sus actividades industriales. Sumado a lo anterior, el capo llegó a tener empresas a nivel internacional en países como España, Rusia e Italia, y contaba con cientos de propiedades en diferentes regiones del país, entre las cuales estaban el pomposo Hotel Chinauta Resort, el cual estaba valuado en unos $25 millones. Pastor, de la misma manera que Escobar, pensó en hacerse congresista, pero por recomendaciones de gente de su confianza, prefirió ejercer el poder tras bambalinas.
Así que por esto muchos recibieron dinero de este señor para llegar a diferentes posiciones, escalando así socialmente y convirtiéndose en sus títeres personales. Además, en un gran trayecto de años, patrocinó cantantes, modelos y candidatas a reinados. Sobre esto último es de notar que Justo estaba obsesionado con el género femenino. En casi todas las fotos publicadas en revistas de farándula o en secciones sociales de medios de comunicaciones, aparecía fotografiado en compañía de una hermosa mujer. Todo este actuar de Perafán empezó a llamar la atención de las autoridades. Por ende empezaron a investigar sobre él y sus empresas. En los seguimientos descubrieron que casi todas las empresas que poseía eran de fachada. Por ejemplo, en una de ellas, montaron 6 meses de vigilancia a una exportadora de café, pero nunca se llegó a ver ni un solo bulto de grano. Perafán por eso notó que le estaban buscando y por esto comenzó a utilizar diferentes alias. Unos los llamaban el Doctor, Don Pepe o Jacinto, y otros José Luis Rodríguez o el Panadero. Cuando los investigadores de la Dijín creyeron que ya tenían pruebas suficientes para demostrar de que el capo era culpable de enriquecimiento ilícito, el expediente se archivó. Sin embargo, la investigación prosiguió ya que por la época se estaban desarticulando los carteles de Cali y Medellín. El gobierno por esto enfocó la guerra contra el narcotráfico de Perafán, a quien ya identificaban como el capo del cartel de Bogotá, con influencias en la región del Cauca. Estas investigaciones también revelaron sobre Pastor, de que en diciembre del 89, durante la campaña para las elecciones legislativas del 90, hizo una donación por medio de un testaferro suyo por valor de 2.800 millones de pesos a favor del exministro de Defensa, Guillermo González. En ese tiempo, González aspiraba como candidato al Congreso de la República. Lógicamente, el ministro negó toda relación con Perafán y aseguró haber informado inicialmente al presidente Samper, además de otras autoridades y al fiscal general, para que investigaran la donación por parte del narco. En mayo del 96, la fiscalía emitió una orden de arresto en contra del narco, para que compareciera en una causa por enriquecimiento ilícito. Para ese tiempo, a pesar de que afrontaba cargos por narcotráfico en Costa Rica, Estados Unidos e Italia, la justicia colombiana solo contaba con indicios que aún estaban investigando la vinculación de Perafán con esta actividad ilegal. El gobierno de Samper, en busca de este sujeto, llegó a ofrecer una recompensa de $475.000 de ese entonces, lo que hoy en día serían unos $900.000 por información que diera con su captura. Buscando refugio, Perafán salió del país hacia San Cristóbal, Venezuela, pero como la mayoría de narcotraficantes, contaba con la adicción a las bellas mujeres, siendo esto lo que llevaría a ser capturado. Para la época, él ya se había casado en 6 ocasiones. Su última esposa fue la ex reina de El Bichada, Luz Adriana Ruiz, la cual fue usada por las autoridades como pista para llevarle a descubrir el paradero de Justo. Los continuos viajes de la ex reina a San Cristóbal fue lo que la delataron. Una fotografía de la modelo que fue publicada en la revista Cromos fue vista por un residente de dicha ciudad y recordó que esa bella mujer la había visto varias veces recorriendo las calles de San Cristóbal con un hombre casi calvo, con bigote, el cual terminó siendo el capo buscado por la policía. Basándose en esa información, efectivos de la Guardia Nacional reforzaron el expediente suministrado por la policía colombiana para dar con la captura. Las autoridades comenzaron las operaciones encubiertas para dar con el paradero. Ellos dieron seguimiento a sus hábitos, lugares que concurría y conocieron que no andaban con guardaespaldas. Ya cuando confirmaron que era el capo, procedieron con la captura el 19 de abril de 1997. Él estaba en el sótano 2 del centro cívico cuando le interceptaron. Perafán no se resistió al arresto y se mostró muy tranquilo, pero en todo momento negó ser Pastor Perafán, identificándose como Rafael Antonio Rojas. Por este motivo, las autoridades venezolanas, dudando si en realidad era el narcotraficante, se contactaron con Colombia para informar lo sucedido.
El director del DAS gestionó para identificar al capturado y, después de mucho trabajo, las huellas dactilares revelaron y confirmaron la verdadera identidad de Justo. Perafán fue extraditado el 27 de mayo de 1997 de Venezuela a Norteamérica. En Colombia, el fiscal general de la Nación inició el proceso de extinción de dominio sobre las propiedades de Justo. Este proceso se dio en abril del 98, inicialmente sobre 69 inmuebles y numerosas cuentas bancarias. Todas estas investigaciones sobre sus bienes, que iban desde la explotación hotelera hasta salones de belleza, pasando por participaciones en una mina surafricana y un oleoducto en territorio soviético, sacaron a la luz que su fortuna era estimada alrededor de $12.000 millones, considerándose como una de las fortunas más grandes que se hubiera tenido noticia hasta ese entonces, rivalizando con la de personas como Escobar, los hermanos Orejuela o Pacho Herrera. En abril de 2001, la Corte Federal de Long Island, en Nueva York, condenó a 30 años de cárcel a Perafán por el delito de narcotráfico, señalándolo como el jefe del cártel de Bogotá. Esta pena incluía no tener comunicación con ninguno de sus familiares ni conocidos durante los próximos 3 años en Colombia. Según la DEA, Pastor fue uno de los últimos grandes varones de la droga colombiana, porque introdujo un aproximado de 30 toneladas de cocaína solamente a Estados Unidos entre el 88 y el 94. Además de enriquecimiento ilícito, falsedad material en documento público y utilización de documento falso. Todas las investigaciones que sirvieron para condenarle concluyeron en que él no pudo justificar su incremento patrimonial, a pesar de que quiso explicarlo como parte de una herencia de su padre. Para intentar disminuir su pena, Perafán testificó ante la justicia, delatando a diferentes políticos colombianos, ya que estos le dejaron solo cuando cayó en desgracia. Hoy en día, Pastor, con 76 años, aún continúa pagando su pena en Estados Unidos, pero ya estando próximo a salir en unos cuantos años. Este hombre fue uno de los capos más grandes que tuvo el país, pero que supo pasar bajo el radar efectivamente gracias a su pericia. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.